Re- creada por el cielo, el deber será consolidar su gran preparación para la vida eterna. Pero este tiempo oscuro es, pues ataca el enemigo. Levantemos con la fe familias para Dios que puedan testificar. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclaman la palabra del que en la cruz murió. Cual testimonio vivo reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Y tu pleito yo lo defenderé, tus hijos salvaré. Dios dice en su palabra, solo cree en el Señor Jesús y así salvos serán tú y tu familia. La obra por Cristo deberá iniciar en el hogar. Construyamos con la fe familias para Dios que puedan testificar. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclaman la palabra del que en la cruz murió. Cual testimonio vivo reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclaman la palabra del que en la cruz murió. Cual testimonio vivo reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de Familias con Esperanza. Antes de iniciar, vamos a tener una oración para que el Espíritu Santo nos dirija. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado por la eternidad es tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos amas, nos cuidas, nos protege donde quiera estamos y nos da el privilegio de hablar contigo en estos momentos para presentarte este estudio, para que sea tú quien nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy tiene por título No más a Dios. La número 10. Recuerden que estamos estudiando sobre una pareja que se llama Marta y Ernesto. Hemos sabido mucho de la vida de ellos. Vamos a ver qué continúa. Jamás se imaginaron que esta experiencia pudiera ser tan triste. Recuerden el título, No más a Dios. Marta y Ernesto amaban a sus hijos y querían tenerlos con ellos para siempre. Claro, toda pareja y toda familia quiere tener sus hijos para siempre, ¿verdad?
De forma sorpresiva, un accidente cambió el curso de la historia familiar al perder al menor de sus hijos. A pesar de que ya habían pasado los meses, las palabras quedaban cortas para expresar el dolor que todavía sentían. En medio de esas circunstancias, cuando el instructor de este curso llegó a su casa para compartirles el estudio de la lección de hoy, un rayo de esperanza llegó a sus corazones. Dice la primera pregunta. Según la Biblia, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Primera Timoteo 6:16 nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces, cuando a nosotros se nos muere un ser querido, no pensamos en eso, pero todo el que vive sabe que ha de morir. Entonces, la pérdida de este hijo, de esta familia, ellos pensaban que iba a vivir para siempre, pero no fue así, porque el único que tiene inmortalidad es Dios. Dice la segunda pregunta. ¿Cómo llega la muerte a nosotros? Génesis 2:17 y Romanos 5:12. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la paga de la muerte? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Cómo llega la muerte a nosotros? Por la desobediencia del hombre, que fue Adán. Entonces, al desobedecer a Dios y pecar, por eso viene la muerte. Dice la tercera pregunta. ¿Cómo fuimos creados y qué ocurre cuando una persona muere? Génesis 2:7 y Eclesiastés 12:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Cómo fuimos creados? ¿Y qué ocurre cuando una persona muere? Recuerden que somos polvo de la tierra. ¿Y qué ocurre cuando una persona muere? Allá vuelve. Pregunta número 4. ¿Tiene algún conocimiento el que ha fallecido? Eclesiastés 9:5 y 6 y Salmo 146:4. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Tiene algún conocimiento el que ha fallecido? Claro que no. En este tiempo es común escuchar que los muertos salen, si ellos ya no tienen parte con los vivos. ¿Quién es que hace cosas en su nombre? Isaías 8:19 y 20. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Quién es que hace cosa en su nombre? ¿Quién creen ustedes que es? El mismo enemigo. Su nombre es el diablo y Satanás. Entonces, una persona después que muere, no siente ni padece, como decimos. Hay personas que piensan que los muertos salen, pero los muertos, después de 7 pies de tierra, ¿cómo van a salir? Y si ya no tiene memoria, no tiene nada debajo del sol, ¿qué va a salir? Volvió al polvo y se volvió polvo. Dice la próxima pregunta. ¿Qué gran promesa hace Dios a los que aceptan a Jesús y deciden vivir para Él? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué gran sorpresa hace Dios a los que aceptan a Jesús y deciden vivir para Él. Qué gran promesa. Ustedes vimos en la lectura que allí nos explica muy clarito. Nosotros no podemos ignorar acerca de los que duermen, porque para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, cuando una persona muere, si murió en Cristo, ¿qué va a pasar con él? Va a resucitar a la primera resurrección. Quiere el Señor que cada uno de nosotros, si muere, pueda morir en Cristo, porque muchos esperarán a Jesús vivo. No sabemos si también nosotros seremos de eso, ¿verdad? Entonces, Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que creamos en Jesús para que aunque muramos, resucitemos. Esto parece demasiado bueno para ser cierto. Oportunidad de vida después de la muerte. Claro, si se sigue la condición que plantea la Biblia, el hecho de que Jesús murió y también resucitó, ¿qué le puede indicar esto a la familia humana que ha sufrido tanto, pero que vive para Él y cree en sus promesas? Hoy me aferro al autor de la vida, seguro de que a su regreso habrá una gran fiesta que jamás se acabará. En ese día, con cuerpos totalmente transformados, sin más muerte ni más dolor, viviremos para siempre con el Señor. Confiando en sus promesas, me entrego completamente a Jesús. Que ese sea nuestra oración. No se me vayan, que vamos a continuar con la otra lección. Así que no se me desesperen.
Es un pasanoche conmigo. Familias con esperanza. Un nuevo comienzo o nuevo comienzo. El hijo que le quedó a Ernesto y a Marta había cumplido 7 años. Tras la pérdida de su hijo menor, ellos oraron al Señor por otra criatura y Dios se las concedió. Al ver la carita tierna de su nuevo hermanito, el hijo mayor tuvo muchas preguntas y estaba emocionado con su hermanito nuevo. Como le decía, oh, si tan solo pudiera borrar mi historia y comenzar de nuevo. Ellos querían compartirles lo que habían aprendido, que nuestro Dios tiene un plan que otorga una nueva oportunidad a los que desean tener un futuro mejor. De eso hablaremos en este momento. ¿Qué significado tiene la declaración que presentó Jesús a Nicodemo? Juan 3 al 5 nos dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado que tiene la declaración que presentó Jesús a Nicodemo? Que debía nacer de nuevo, de agua y de espíritu, no entrar al vientre de la madre, como él preguntó. Porque imagínense ustedes, una gente ya con 70 años, ¿cómo va a entrar al vientre de su madre? Ni siquiera con 10 meses ya. Es más, acabando de salir, no puede entrar de nuevo. Entonces, Jesús especificó que era que debía nacer de agua y de espíritu. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús con respecto al modo de ser bautizado? Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos se le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que Jesús subió del agua. O sea, la forma de ser bautizado debe ser sumergido en el agua. Porque si solamente le echan un ramito encima de la cabeza, no va a subir del agua. Debe sumergirse en el agua para poder subir. ¿Cuál es el significado del bautismo? Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el resultado del bautismo? Dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo. Y por esta razón andaremos en vida nueva. Seremos nuevos cuando nos bautizamos. ¿De qué forma son recibidos en la familia de Dios los que aceptan el Evangelio de Cristo? Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Cómo son recibidos? Cuando vamos a predicar por el mundo el Evangelio, dice que el que crea y sea bautizado será como
salvo, pero el que no crea será condenado. Quiere Dios que todos creamos para que seamos salvos. Creamos y seamos bautizados. Cuando la palabra de Dios ha sido presentada, ¿qué mensaje da el Señor al corazón? Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando la palabra de Dios ha sido presentada, ¿qué mensaje da el Señor al corazón? Que te levante, te bautice y lave tus pecados, invocando su nombre. Al aceptar en su corazón la palabra de Dios, qué importante pregunta hizo el etíope a Felipe. Hechos 8:36. Dice que yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya el etíope estaba preparado y quería bautizarse. Y si había agua, ¿qué lo impedía? Nada. Así que si a alguno de nosotros nos falta ese paso por dar, que el Señor nos ayude a que lo hagamos porque es algo muy importante. Continuamos. Muchos ven el bautismo como un premio para alguien que ha actuado bien en la vida. Si fuera así, ¿quién entonces lo necesitaría? ¿Qué podría decirse de aquellos que han probado las aguas amargas del pecado en sus formas más variadas? ¿Podrían ellos también tener la experiencia de nacer de nuevo en Cristo? Claro que sí. Acepto la oferta de Jesús para experimentar un nuevo comienzo en mi vida. Creo que Jesús dio su vida para salvarme del pecado y sus consecuencias. Decido ser bautizado como Él lo fue o como lo fue Jesús. Que el Señor nos ayude a imitar a Cristo en esta parte. Familia con esperanza. Nuevo estilo de vida. Yo les dije que iban a pasar un rato conmigo, así que no se me desesperen.
todas son hechas nuevas. Una vez iniciada la carrera cristiana, ¿qué indica Jesús a los creyentes? Juan 15, 4 y 5 y Mateo 24, 13. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una vez iniciada la carrera cristiana, ¿qué indica Jesús a los creyentes? Que debemos permanecer en él. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco nosotros, si no permanecemos en Cristo, nunca podemos dar fruto. Así que les insto y me insto a mí misma a que permanezcamos en Cristo para que demos fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice Jesús. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. El Señor nos ayude a perseverar hasta que Él venga. Dice la pregunta número 3. ¿Qué principio recomienda el apóstol Pablo al vestir? Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya ustedes saben cómo debemos vestir. ¿Por qué razón se nos recomienda cuidar nuestro cuerpo? Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos un compromiso, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos protegerlo, cuidarlo en todo el sentido de la palabra, tanto con nuestra ropa, con lo que usamos, como con lo que comemos o bebemos, que sea todo para gloria de Dios. Siendo que ya estoy en Cristo, ¿será que ya no tendré ningún tipo de dificultades hasta que Él venga? Juan 16, 33 y Santiago 1, 2 y 3. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Durante estemos en este mundo, la aflicción van a venir, pero debemos confiar en el Señor, porque Él siempre estará con nosotros. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando tengamos prueba, oremos más, estudiemos más la Biblia, sabiendo que es una prueba. Entonces, la fe se alimenta y se produce la paciencia. Y así podemos soportar las pruebas. ¿Qué promesa hace Dios al vencedor? Apocalipsis 2:10. Y la última parte de 3:5. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. Con la ayuda del Señor, que podamos vencer para que seamos vestidos de vestiduras blancas como nos ofrece el Señor. Y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Y Él nos confesará ante su Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo puede ayudar al nuevo creyente a conocer y comprender la realidad de la presencia de Dios en su viaje diario hacia la Canaán celestial? ¿Cómo se extiende esa bendición a toda la familia? Al comprender el plan de Dios para mi vida y cuánto puede ser beneficiada mi familia, resuelvo sin dilación poner mi vida en armonía con los principios eternos del Evangelio de Cristo. Estoy segura que el Señor me sostendrá, perdón. Por eso, desde hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Esa palabra que dijo Josué en una ocasión, que decidamos junto con nuestra familia servirle a Jehová. Mis pedidos familiares y personales de oración. Yo espero que en el transcurso de estos estudios bíblicos ustedes hayan hecho sus pedidos familiares y personales de oración. Me gustaría saber si alguno de ustedes quiere decir algo al respecto sobre las lecciones que han recibido. Vamos a ver cómo le ha ayudado en su vida de familia. Está libre para expresarse. ¿No me escuchan? ¿Alguien que quiera expresar cómo le ha servido estos estudios en su vida personal o familiar, como ustedes quieran? Déjame ver si a mí me escuchan un poco. Cuando repasamos estos temas, el regalo, diría yo, de tener nuevamente fresca la mente o aprendido si no sabían esto, en especial en los temas de esperanza, como se ha tratado hoy, de problemas, de dolor, de una pérdida. Solamente la esperanza puede calmar a uno en un momento así. Bueno que hemos podido escuchar sobre la bendita esperanza que podemos tener, sobre el renacer de nuevo cuando uno no se ha entregado a Dios, y también nos da Amén. esperanza porque nuestros seres queridos que no lo han hecho, pues también tienen la oportunidad todavía. Así es. Esas dos cosas me han encantado bastante. Muchas gracias a todos y todas por compartir estas lecciones junto a mí, ya que a pesar de que era una tarea y ya hoy concluimos, gracias a Dios que la pude lograr. Tengo que entregarla hoy mismo o mañana en la mañanita. Así que tengan todos una feliz noche y en otro encuentro quizás nos encontraremos, sea personal o por Zoom. Que el Espíritu Santo esté en cada familia presente y que cada una de ellas podamos todos prepararnos para el encuentro con el Señor, que su venida será muy pronto y allí estaremos para siempre con Él.
Que tengan toda una feliz noche. Igual, muchas gracias por cumplir todo. Ok, vamos a tener una oración para concluir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por darnos la oportunidad de completar este curso sobre la familia, que todo lo que nosotros hayamos aprendido, nosotros lo podamos colocar en práctica en nuestra vida para que nunca nos olvidemos que en ti tenemos esperanza. Amén. Gracias, Señor, por todo y danos una feliz noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Feliz noche, que duerman todos bien. Gracias a ustedes también. La vanguardia proclama la palabra de que en la cruz murió, cual testimonio vivo reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios, familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia. Proclama la palabra del que en la cruz murió, cual testimonio vivo reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de